Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, doctor Alejandro Macías Hernández. Muchísimas gracias por aceptar esta conferencia. Joan, muchas gracias. Antes de pasarle el micrófono a Joan, quisiera plantear una semblanza breve del doctor Macías. Sé que está muy ocupado y más en estos momentos, pero él es profesor titular de la Universidad de Guanajuato, es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, pertenece a la Academia Nacional de Medicina de México, ha sido jefe de control de infecciones en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y 2009 y 2010, recordado año, comisionado para la atención de la influenza en México. Es médico cirujano, especialista en Medicina Interna e Infectología del Instituto Nacional de la Nutrición y especialista en Laboratorio de Microbiología. No debo decirles la cantidad de tesis y de publicaciones en revistas internacionales indexadas del doctor Macías. Y agradecerle nuevamente su atención. Tenemos en este momento conectadas a 540 personas, la mayoría de ellas enfermeras, enfermeros, doctor Macías. Muchas gracias por su participación. Joan, que me imagino que ustedes ya se conocieron, ¿sí? Por internet, por esta vía, estará con nosotros también coordinando. Esto es el esfuerzo de un equipo muy grande de la universidad, de la Escuela de Enfermería y de Smith Nephew para que ustedes pudieran estar con nosotros el día de hoy. Entonces, sin más, le daría la palabra, por favor, para que pudiéramos iniciar con esta actividad que nosotros le hemos denominado Masterclass. Gracias, doctor Macías. Y bueno, me comentaron alrededor de 30 minutos, trataré de hacerlo en unos 23 por si quedan algunas preguntas. Me gustaría empezar, si puedo compartir mi pantalla. No sé dónde pueda, vamos a ver, dónde pueda empezar a compartir la pantalla. Compartir la presentación. Ya para compartir la pantalla. ¿Cómo hacerlo? En File. Share. Share, ahí está, My Screen. Ok. Creo que ya vamos acá. Ahí ya ven la pantalla, ¿verdad? Bueno, me corresponde a mí hablar en términos generales, de esta nueva epidemia, pandemia, y de sus comorbilidades, particularmente de la diabetes, el sobrepeso. Ustedes saben que los coronavirus son virus grandes de ácido ribonucleico, se dividen en 4 géneros, realmente infectan al ser humano solamente los alfa y los beta. Ya se conocían 4 géneros, el 229, el 63, 4 especies más bien, el 43 y el U1, que esos representan buena parte de las infecciones por catarros comunes, gripa, catarro común. Por eso se les considera un poco como virus menores, virus de los catarros. Aquí mismo en León, Guanajuato, donde yo trabajo, tenemos experiencia. Por ejemplo, yo hice el agregado de 2 años de enfermedades respiratorias. Ustedes pueden ver allí que coronavirus tenemos 16 de un total de 301. Serían aproximadamente un 5%. Pero si consideráramos exclusivamente los cuadros no graves, porque aquí ustedes pueden ver que hay virus sincicial respiratorio, que puede ser grave en los niños, y hay también influencias, que son muchas. Quitáramos los cuadros graves, de los catarros comunes, de los adultos probablemente estemos más bien entre el 15 y el 30%. Insisto, serían considerados solo como virus de los catarros comunes, pero ustedes recordarán, los que ya tengan edad, como yo, que en el año 2002 apareció un síndrome nuevo, el SARS, en 2002, ahora lo conocemos como SARS coronavirus número 1, ese virus, y posteriormente el MERS, que era el síndrome del Medio Oriente,
sabemos que como otros coronavirus, vienen de los murciélagos hacia un mamífero peridoméstico, que en el caso del SARS se supuso que eran las civetas en China, y del MERS el dromedario o camello de una joroba, ¿no? En eso estábamos, ya ahorita voy a hacer un breve resumen del SARS y del MERS, pero ustedes sabrán que entonces en diciembre de 2019 se reconoció en China, en Wuhan, un nuevo coronavirus. Ya no fue sorpresa, puesto que ya se habían conocido los dos síndromes anteriores de enfermedades graves. Aún aquí y ahora no sabemos bien cuál será el alcance en el mundo, pero por lo que se ha visto en ciudades o en lugares como en China, Italia, Francia, España, ahora el Reino Unido y parte de la Unión Americana, pues será un virus que afecte prácticamente a toda la inmunidad y que seguramente va a afectar a todos los sistemas de salud y va a colapsar buena parte de los sistemas de salud del mundo. Todo será en su momento. El SARS, por fortuna, el primer SARS de 2002, desapareció, al parecer por las acciones de salud pública, o quizá porque el virus no tenía la capacidad de diseminarse como este nuevo virus, que es sustancialmente más contagioso. Cuando terminó el SARS, en 2003, el primer SARS, había infectado a alrededor de 8,000 personas y habían muerto alrededor del 10% de ellas, como pueden ver. El costo de la economía se considera entonces enorme, pero considerado el costo de este nuevo SARS, de esta nueva enfermedad que ahora se conoce como COVID, es una ínfima. Este costo del SARS, del primer SARS, podemos multiplicarlo probablemente por órdenes de magnitud y va a ser el costo para la nueva economía. De hecho, se dice, y yo creo que con razón, que va a haber un mundo antes del coronavirus y un mundo después del coronavirus, por todo lo que eso va a cambiar en la sociedad, en la manera de hacer las cosas y en los sistemas de salud. Y algo que quedó claro desde el SARS es cómo los coronavirus podían afectar gravemente la salud y la economía mundial. Posteriormente, el síndrome del Medio Oriente, ustedes saben que apareció en el 2012. Al final, cuando terminó, de hecho no ha terminado, este sigue infectando a cuentagotas, ya ha causado 2,500 casos aproximadamente, y este mata más, este mata alrededor del 30% de las personas a las que infecta. Y tenía un mecanismo semejante de murciélagos a un mamífero peridoméstico, que en este caso es el dromedario, que tiene una estrecha asociación con su dueño, generalmente inclusive en el desierto duermen juntos, y ahí se ha dado la transmisión. Este es un virus que sigue enfermando a cuentagotas. Tanto del SARS como de este síndrome del Medio Oriente nos quedó como enseñanza que en cualquier momento de los murciélagos puede pasar a los mamíferos un nuevo virus que sea capaz de diseminarse. De manera que cuando apareció el nuevo coronavirus, ya no fue una sorpresa en diciembre del 2019, porque se reportaron casos de neumonía, que insisto, no era una sorpresa, porque ya se conocía que los coronavirus anteriores daban una neumonía grave, que era en los dos pulmones, que era rápidamente progresiva y que mataba con facilidad. Cuando se supo que esto se diseminó sobre todo de este mercado de animales o de especies vivas, se sospechó también de inmediato que era un nuevo coronavirus, ya no fue sorpresa, y para enero 10 por ahí ya se había identificado en China el coronavirus. No solo se había identificado, se había secuenciado por completo, y eso facilitó que en todo el mundo se pudieran empezar a hacer los diseños de las pruebas que se iban a estar para el diagnóstico. Aquí muestro seguramente el mecanismo que han usado estos virus para transmitirse al ser humano. En los mercados de China se venden en los especies de animales vivos todo tipo de especies que se comen a veces por cuestiones culturales, y pueden ver que conviven perros, gatos, conejos, roedores, serpientes, y también por cuestiones culturales los venden vivos y los sacrifican allí mismo, o inclusive se llegan al domicilio a sacrificar, y eso incrementa los riesgos de transmisión. Así que no es sorpresa que, dado este mecanismo de transmisión haya nacido en China. De hecho, ahora mismo
la comunidad internacional está presionando para que China cierre este tipo de mercados, porque ya ha sido muy evidente por y por este nuevo SARS el riesgo que significan estos mercados de animales. Ahora ya no puedo pasar la pantalla, algo ocurrió. Se me congeló la pantalla, ahí está. Sabemos ahora de los mecanismos de transmisión. Sabemos que se transmite tanto por gotas, para eso hay que ponerse una mascarilla, porque esa se transmite a corta distancia, generalmente menos de 1 metro, metro y medio, pero también por vía aérea, y ahí es muy importante la mascarilla N95. Hay equipo de protección personal, hay mucho. Hay botas, hay batas, hay gorros, hay trajes inclusive, trajes Tyvek, distintos tipos de mascarillas. Sin duda, lo más importante de todo es, al final, la mascarilla N95, porque este virus tiene que entrar forzosamente por los ojos, la nariz o la boca. Por eso, en los mecanismos de contacto, se recomienda siempre no tocarse ojos, nariz o boca. Sabemos que mucha gente está en confinamiento. ¿Funciona? Desde luego que funciona. Aquí se han hecho análisis, de hecho, desde la epidemia de influenza del 18, como, por ejemplo, 2 ciudades, aquí tienen ustedes, Filadelfia, que no hizo confinamiento, y San Luis, que sí lo hizo. Y esto se ha repetido en el futuro. Así que la gente que esté en confinamiento, que esté en cuarentena, no sienta que es inútilmente. Si no se hace el confinamiento, la epidemia entra con gran fuerza, ataca a un gran número de personas antes de desaparecer. En cambio, si se hace confinamiento, la epidemia entra más despacio, afecta a menos personas y un menor colapso del sector salud. Creo que hay algún otro micrófono activado porque escucho algún ruido de fondo, ¿eh? A ver si pueden silenciar sus micrófonos. Sabemos que los grupos de riesgo son sobre todo las personas de edad avanzada. Ahorita les voy a mostrar algunos datos. Las personas que ya tenían una enfermedad crónica, las personas que tengan sobrepeso, obesidad, el tabaquismo es cada vez más claro por los datos sobre todo los metaanálisis y lo que se ha publicado de Corea. El personal de salud es grupo de riesgo, quizá no para complicarse, pero sí para infectarse. Los hospitales donde no hay buenos equipos de protección personal funcionan como mecanismos de amplificación de la epidemia. Y las mujeres embarazadas se ha cuestionado, aunque aquí en México ya tenemos un par de casos de mujeres embarazadas que han fallecido. Para estas fechas se han reportado ya en el mundo 2.660.000. Se sabe, y una proporción que se mantiene bastante constante, es que alrededor del 15% van a tener necesidad de oxígeno y que el otro 5% van a necesitar terapia intensiva. Pero esa proporción se ha mantenido bastante bien desde el inicio de la epidemia. Es importante eso, que la gente conozca, sepa que no todo mundo se va a enfermar de esto, por lo menos en las primeras olas, pero que la gran mayoría de las personas no se van a poner graves. La gente lo va a tener como una enfermedad leve en su gran mayoría, que no haya pánico y de los que enfermen, unos pocos se van a complicar. Claro, que son unas pocas en proporción, pero si consideramos que se infectan millones al mismo tiempo, esa poca proporción satura los hospitales y puede hacer colapsar el sector salud. Sabemos ya también, voy a mostrar un poco más, que el cuadro es una neumonía. Inclusive aquí ha sorprendido porque los clínicos que no estamos acostumbrados a ver esto, veíamos esto en influenza. Ustedes ven una neumonía de ese tamaño en influenza y pensamos que el paciente está poco menos que muerto. A veces hemos visto pacientes así con COVID que se encuentran apenas con alguna dificultad respiratoria. Así que estamos aprendiendo muchas cosas nuevas con este virus que afecta ahora a todos los países prácticamente. Y Estados Unidos es ya el líder en enfermedad y muerte. En los Estados Unidos ya hay más, están por llegar a 50,000 muertos y al 1,000,000 de enfermos. Eso es un tanto paradójico porque ellos tuvieron todo el tiempo para prepararse y creyendo
que de la mano de su presidente cerrando las fronteras y diciendo que le iban a pedir visa y pasaporte al virus, iban a poder evitar la gran tragedia que han vivido también, y hemos aprendido que independientemente del país del que se trate, pueden colapsar los sistemas de salud. Vean ustedes aquí, estamos hablando de países desarrollados, Estados Unidos, Italia, España, Francia, Alemania, y son los líderes en número de casos. Todavía no vemos el tamaño que esto va a tener en el mundo en desarrollo, pero podemos decir que va a afectar gravemente a prácticamente todo el mundo. Ya tenemos una idea de que, insisto, por cada aproximadamente 40 millones de habitantes, como ha ocurrido en España, probablemente, si ustedes sacan las cuentas, vamos a tener unos 20,000 muertos cuando todo esto termine, si es que antes no tenemos una vacuna. Lo cual querría decir que en México vayamos a tener al final, si no llegamos a tener una vacuna y cuando esto afecte a todo el país, probablemente arriba de 50, muy conservadoramente, o 100,000 muertos, 100,000 decesos. Aquí están las estadísticas en México. Todavía son pocas. En México se han confirmado solo, aquí tenemos los casos, no tengo la cifra de ayer, alrededor de 10,000 casos y 1,000 decesos, alrededor de eso más o menos, pero es que en México apenas está entrando con mucha fuerza en Estado de México, pero particularmente en Ciudad de México. ¿Y por qué Ciudad de México? Porque tiene una alta densidad poblacional, porque hay un transporte colectivo donde la gente se atiborra, porque hay mucha migración y están todos los elementos para la tormenta perfecta. Las ciudades fronterizas es también donde está entrando, en Tijuana, en Mexicali, pero seguramente poco a poco veremos cómo en el mes de mayo se va a ir pintando buena parte del territorio nacional. Y las ciudades y regiones que no se afecten en esta primera oleada, seguramente lo harán después a pesar de la cuarentena. Sabemos que generalmente da fiebre, tos, malestar. El cuadro típico es ese, pero hay cuadros subclínicos que son muy comunes, por lo que sabemos de los estudios poblacionales. En jóvenes, el 60% pueden ser asintomáticos y en niños más que eso. Algunos pueden dar diarrea, anosmia, que es muy característica, pero probablemente no se vea en más del 20% de los casos. Una extensa neumonía en los casos ya intensos, pero hemos visto, les platico una anécdota en 30 segundos. Un paciente que llegó por dolor de hombro, le tomamos una radiografía de hombro porque no sabíamos por qué le dolía el hombro. Y allí se alcanzó a ver una mancha en el pulmón. El radiólogo dijo, caray, ¿qué ve una mancha en el pulmón? Se le tomó una radiografía de tórax, estaba una neumonía muy bien puesta. Dijimos, ¿de qué es esto? Era COVID y se estaba quejando de dolor de hombro y no tenía ni siquiera dificultad para respirar cuando tenía una neumonía muy bien puesta. Yo creo que estamos aprendiendo cosas nuevas de esta enfermedad. Probablemente sea un problema también más de la coagulación que la propia neumonía, a lo que me referiré más tarde. Recién salió en JAMA, la descripción de los primeros 5,700 pacientes en Nueva York y creo que nos describe muy bien las manifestaciones clínicas. Primero, la edad, la mediana arriba de los 60 años, pero hay pacientes hasta de 100 años, hay pacientes pequeños, niños, pero ya sabemos, niños y jóvenes casi nunca se afectan. Es más común en los varones, solo el 40% son mujeres. La comorbilidad más común, hipertensión, sobre todo la hipertensión descontrolada, la obesidad o sobrepeso. Entre esos dos encontramos arriba del 80% de los pacientes. Y la diabetes mellitus, el sobrepeso, como decíamos, son las comorbilidades más comunes. Y al momento de entrar en el triaje, 30% tienen fiebre, pero correlaciona bien también con la gravedad. Si consideran ustedes la gravedad, a más fiebre y a fiebre más sostenida, generalmente el paciente está más grave. Frecuencia respiratoria de 24 por minuto lo tenían el 20% y el 28% necesitaron oxígeno desde el momento de llegar al hospital. Hay coinfecciones con otros virus respiratorios, nosotros los hemos visto con influenza en México, que apenas iba saliendo con influenza tipo B, pero se han reportado coinfecciones con un sinnúmero de enfermedades virales y con complicaciones bacterianas. Hablando de los pacientes que ya fueron dados de alta en este estudio, ya se concluyó que el 15% llegaron a necesitar terapia intensiva.
Ojo, no es ese 5% que habíamos dicho, porque aquí estamos hablando ya de una población seleccionada y ya se había presentado al hospital. Y de los que ya se presentan al hospital, probablemente 15%, que son 373 de los de este estudio, van a necesitar terapia intensiva. O sea, podemos sacar esa conclusión. Ya que llegas al hospital, que tuviste que ir porque tuviste alguna manifestación por fiebre o alguna dificultad respiratoria, tu posibilidad de necesitar terapia intensiva es aproximadamente 1 en cada 7. Pero ojo, 320 necesitaron ventilación invasiva, un tubo para respirar. Esto es muy importante porque habrá que ver las estadísticas en otros países, pero también algunos necesitan diálisis por reemplazo renal y el 21% de los que llegaron a terapia intensiva murieron. Pero esa estadística que veo aquí es realmente pasmosa. La mortalidad en ventilación mecánica superó el 80%, 88%. Quiere decir que una vez que te intuban, el pronóstico puede ser muy pobre. Se han hecho subanálisis, que probablemente si consideras solamente los jóvenes que estaban en buena condición, la mortalidad sea mucho menor, que algunas regiones pueden ser la mortalidad menor, que si no estaba atiborrado el servicio, la mortalidad puede ser menor, probablemente, pero sí hay que considerar que una vez que necesitas ya intubación mecánica, tu pronóstico no es nada bueno. Ustedes seguramente han recibido en grupos de WhatsApp que no hay neumonía, que todo es hierro tóxico. Desde luego que hay neumonía. Esta es una enfermera que vimos recientemente, una neumonía extensa, saturando 70%, y ella se sentía relativamente bien, pero saturando 70%. Y por eso pongo ahí, dicen que no hay neumonía. Desde luego que hay neumonía. Ahora sabemos que hay otros fenómenos y que muy frecuentemente hay fenómenos de la coagulación que medimos con cosas como el dímero D aumentado significa que el paciente tiene problemas de coagulación, seguramente. De hecho, ahora tendemos a dar tratamientos más tempranos con anticoagulantes. Pero, ¿qué hacemos entonces en el tratamiento? En general sigue siendo sintomático, oxigenoterapia, intubación en casos necesarios. Hay que aclarar, absolutamente todos los manejos que se han intentado hasta ahora son, en este momento, experimentales. Nadie puede decir que ya tiene un tratamiento. Lo que se sostiene es la oxigenoterapia y la intubación en casos extremos. Pero hidroxicloroquina, el nuevo Remdesivir, que ayer ya se filtraron algunos datos que en un estudio no estaba funcionando, la citromicina, que creo que ya está desacreditada, esteroides cuando están muy incrementados los factores de la inflamación, tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra interleucina 6, o anticoagulación. Yo creo que de todo esto, lo que tiene un poco más de evidencia es la anticoagulación y la anticoagulación temprana, puesto que los estudios de autopsia muestran que los pacientes no solo tienen neumonía, sino que además hay extensa trombosis. Entonces, hay una tendencia a anticoagular tempranamente con anticoagulantes como heparina o enoxaparina. Yo a mis pacientes de edad avanzada les estoy recomendando, tómate una aspirina Protect todos los días, quizás te va a servir, no hay mucha evidencia, pero de acuerdo con lo que yo estoy viendo, quizás sea una buena costumbre. Y el tratamiento con plasma convaleciente del que se empiezan a hacer también algunos estudios. Sabemos que hay coagulopatía por elevación del dímero D, porque en marcadores de inflamación correlaciona con la proteína C reactiva, con la deshidrogenasa láctica, con la ferritina, pero hay una diferencia con la coagulación intravascular diseminada, sobre todo con la correlación con el tiempo parcial de tromboplastina y baja de plaquetas. Todo eso lo vamos viendo. Los Estados Unidos sugieren hacer estudios de laboratorio cada 12 horas. Nosotros en México los hacemos generalmente cada 24 o 48 horas. Sobre todo, el que para mí es el mejor es de la elevación del dímero D, que te dice que el paciente ya está en condición de coagulopatía. Ahora, ¿tenemos preparación? Yo platicaba ahora con Joan Enrique, que sigue después de mí, de las camas de terapia intensiva que tienen ellos, por ejemplo, en la área de Cataluña, en Barcelona. En México tenemos muy poquitas. En México tiene probablemente menos de 4,000 camas de terapia intensiva para todo el país. La capacidad que tengamos de incrementar, por desgracia, no tenemos mucha reserva de ventiladores. Ahora se están intentando comprar más. No tenemos insumos en reserva y apenas se está trabajando
sobre los planes de preparación. Estamos, insisto, con los dedos en la puerta. Esa es mi última proyección y yo quisiera dejar un mensaje de que en las academias militares existe este dicho que dice, en latín no soy bueno para el latín, pero eso quiere decir, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y tenemos que estar preparados en México porque inminentemente está por entrar la pandemia. Y tengo aquí otra imagen, que es la del gobierno de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ha querido él detener esto? Sin una buena preparación, que sorprende para el país más poderoso del mundo, ¿cómo quisieron detener esto? En las fronteras, cierre de fronteras, pedirles pasaporte, evitar que determinadas nacionalidades entraran, pero los americanos sí podían entrar aunque estuvieran en el extranjero. Ahora mismo están dilatando aspectos migratorios cuando tienen un enorme problema. No, este problema lo vamos a resolver en la salud, con apoyo ventilatorio, incrementando las capacidades de terapia intensiva. Me platicaba ahorita también John Enrique lo que han ellos hecho en España. Yo creo que lo que ha pasado en España, Francia, Inglaterra, Reino Unido, parte central de China y buena parte de la Unión Americana y Latinoamérica está entrando en México y hay que estar preparados física y mentalmente también, con optimismo, pero listos para una batalla que seguramente vamos a tener que librar en el personal de salud en los siguientes, por lo menos en el siguiente mes y medio, que va a entrar la primera oleada de la pandemia. Muchas gracias por su atención. Esa es mi presentación. No sé si tengamos, quise dejar, sí, 6 minutos, de acuerdo con mi momento de entrada, para si hay algunas preguntas que podamos contestarlas, será un placer. Tenemos 6 minutos. Doctor Macías, muchísimas gracias. La maestra Celia Ramírez tiene el compendio de las preguntas porque son casi 600 personas las que están conectadas oyéndole y la mayoría profesionales de la enfermería y ella está como agrupando las preguntas. Entonces, que ocupemos, digamos, unos 8 minutos para no quitarle su tiempo a John Enrique, ¿verdad? Está Porque bien, tendrá doctor, también está bien. sus propias preguntas que contestar. Entonces, si pudiéramos ya contestar algunas de las primeras. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, doctor, buenos días. En el chat tenemos varios comentarios muy interesantes sobre la presentación que usted nos acaba de hacer. Uno de ellos que nos permitirá también ver su opinión, porque como usted lo hizo en este último momento, bueno, la cuestión política está tremendamente impactando las medidas que se toman para controlar la pandemia. De manera resumida, le pregunto, ¿se debe sectorizar las medidas de seguridad por estado o región ante la velocidad del contagio? Absolutamente, sí. La federación puede dar un dictamen de que de aquí adelante entramos todos en cuarentena, pero no lo puede hacer al revés, de decir aquí adelante salimos todos. Eso va a tener que ser sectorizado, va a tener que ser regulado, paulatino, regionalizado. Cada gobernador de estado va a tener que decir. ¿Y qué sectores? No es lo mismo que vuelvan los niños a las escuelas, que abra el comercio, que abra la industria. Y para eso su instrumento de navegación será la autoridad de salud. Y de la autoridad de salud será sus pruebas de laboratorio. También lo platicaba yo con Joan Enrique. Aquí no hemos tenido suficientes pruebas de laboratorio en México. El personal en el personal de salud tiene que estar dictado con las pruebas de laboratorio para hacer visible lo invisible. De otra manera no se va a poder controlar esto y no vamos a poder salir de una manera ordenada como empiezan a salir ya, por ejemplo, en España o en Italia. Sí. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta es si le piden opinión sobre si es recomendable la posición de cúbito ventral para paciente intubado. Sí, en la mayoría, pero también hay que decir que los intensivistas han dividido a los pacientes en fenotipos. Los fenotipos de los que se benefician, de los fenotipos de los que no se benefician. Ellos le llaman el reclutamiento. Ellos saben eso mejor que yo. Y yo creo que en todo caso, eso corresponde al intensivista decir, a ver, este paciente se va a beneficiar de ponerlo en posición boca abajo, en posición prona, sí.
el paciente tiene evidencias de beneficiarse, no lo duden, hay que ponerlo boca abajo. Le va a ir mejor. Yo, de hecho, con los pacientes, antes de llegar a terapia intensiva, les digo, en casa, mientras tengas dificultad para respirar, si es leve, yo ya te tengo anticoagulado. Pero cámbiate de posición, boca arriba, boca abajo, de un lado, de otro. No te quedes en una posición. Y eso sí, véanlo, por favor. Eso es muy importante para el personal de enfermería. Guíense con los intensivistas. Si ellos dicen, se puede beneficiar por ponerlo boca abajo, no lo duden, pónganlo boca abajo. Puede ser una gran medida. Sí, adelante, por favor. Doctor, hay una última que también es una inquietud en el chat, doctor, sobre la presencia de pacientes masculinos más que femeninos y asociado al COVID-19. Sí, yo no tengo, creo que en eso hay hipótesis. Yo creo que en términos generales, la principal es que las mujeres siempre son mejores para todo que los varones. Yo no tengo otra explicación ahora para eso. Pero como siempre, pues en eso ganan las mujeres como en todo. Entonces habrá que darle su lugar. Y esa es una estadística que se ha sostenido en prácticamente todo el mundo, que los hombres están más afectados, pero sobre todo las personas de edad avanzada. Yo quisiera, nada más como último, porque se me acaba mi tiempo, sí dejar un mensaje que yo creo que es muy importante. Ustedes pueden ver personas de 80 años con coronavirus en perfectas buenas condiciones físicas, en donde el coronavirus no les hace nada. Yo eso lo he visto. Y ese es mi mensaje. A ver, el que no tenga buena condición física, póngase a hacer ejercicio. El coronavirus lo va a tratar mejor, no lo dude. El que fume, trate de dejar de fumar. Es difícil dejar de fumar, pero con el miedo es un poco más fácil. El que tenga por costumbre estarse rascando los ojos, metiendo el dedo a la boca, a la nariz, trate de dejar de hacerlo porque eso le puede, en este caso, costar la salud y tener una grave enfermedad. Estemos en buenas condiciones físicas. La gente siempre quiere, deme vitaminas, deme esto, deme aquello para ya estar mejor, algo para subir mis defensas, todo lo queremos en cápsulas. Ese es un mensaje para todos nosotros. Nuestra mejor defensa es estar en las mejores condiciones físicas posibles. Si nunca te preocupas de tu peso corporal, preocúpate, haz ejercicio, abandona los vicios y vas a estar en mejores condiciones, porque vamos a asumir que de esta enfermedad nos vamos a enfermar. Cuando no llegue a haber una vacuna, casi todos. Asumamos eso sin pánico y recibamos a la enfermedad en las mejores condiciones físicas posibles. Y nosotros, como personal de salud, contribuyamos en todo lo que podamos, porque somos el frente de batalla de esta guerra que es la guerra contra el COVID. Yo les agradezco mucho su atención. Me tengo que desconectar por desgracia. Los dejo en excelentes manos con Joan Endel. Han sido muy amables con su atención. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Macías. Un placer escucharlo. Es un placer. Muchas gracias por la invitación y quedo pendiente. Soy muy amable. Gracias. Hasta luego. Estimado Joan. Hola, muy buenas tardes, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Se puede ver la presentación? Perfecto. Venga, pues yo les voy a hablar. Antes que nada, quiero agradecer de nuevo a la ENEO, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma de México, por esta excelente iniciativa, y agradecer también a Smith & Nephew pues, que se hayan brindado a apoyarnos en realizar esta actividad. Yo les voy a hablar de dos temas, de las lesiones por presión. O sea, les voy a hablar de evitar una nueva pandemia asociada a la pandemia, que sería el problema de las lesiones por presión. Vamos a hablar de prevención de las lesiones por presión durante la pandemia del COVID y les voy a intentar hablar también de nuevas lesiones, nuevas heridas que nos estamos encontrando, las lesiones acroisquémicas y cómo abordarlas. No tengo intereses comerciales en este tema y vamos a empezar hablando de la prevención de lesiones por presión. Miren ustedes, esto es una estadística que acabo de obtener muy recientemente de las personas que han estado hospitalizadas en España
por motivo del COVID. O sea, como pueden ver, nos encontramos que con el COVID nos vamos a encontrar con muchos pacientes de edad avanzada que van a estar ingresados en los hospitales y, como ustedes saben, estos pacientes de edad avanzada ya de por sí son pacientes de alto riesgo para desarrollar lesiones por presión. Hay que tener en cuenta también que muchos pacientes que están en residencias no van a ingresar. O sea, en el mundo de las residencias nos vamos a encontrar pues también con muchos pacientes ancianos en riesgo de desarrollar un flash por presión. Calculamos en España en hospitales que el 70% de los ingresados tienen más de 60 años y que el 65,8% de los ingresados en terapia intensiva tienen más de 60 años. Esto añade un reto, o sea, esto añade un reto al reto clínico del COVID, le añade el reto clínico de tener que prevenir lesiones por presión en una población pues, de una edad muy avanzada. Personas de más de 50 años con problemas respiratorios, con terapias y procedimientos que pueden producir lesiones por presión. Vamos a encontrarnos, como decía el doctor Macías, pues muchos pacientes con ventilación mecánica no invasiva, intubados, en prono, etc. Muchos de estos pacientes en la terapia intensiva. Muchos pacientes nos los vamos a encontrar en entornos de terapia intensiva improvisada, y esto hay que tenerlo en cuenta también, que no son las terapias intensivas de las mejores condiciones, y nos vamos a encontrar también, pensando bajo el punto de vista de enfermería, que vamos a tener restricciones para poder hacer los cuidados. Pacientes con aislamiento, no es lo mismo hacer un cambio postural con una EPI que sin una EPI, o sea, nos vamos a encontrar con problemas. Nos vamos a encontrar con pacientes con ventilación mecánica en sitios donde no es habitual que hayan pacientes con ventilación mecánica. Esto que tienen ustedes aquí es un box de urgencia, esto no es una terapia intensiva, esto es un box de urgencias, de emergencia, en el cual tenemos un paciente con ventilación mecánica no invasiva. Vamos a hablar de lesiones por presión, vamos a hablar de lesiones por presión en paciente, las lesiones relacionadas con el apoyo, pero nos vamos a encontrar también con un riesgo importante de lesiones por presión relacionadas con dispositivos clínicos. Es importante destacar que todos los pacientes con COVID estén en el nivel asistencial en el cual estén, ya sea la atención primaria, ya sea la atención sociosanitaria, ya sea en los hospitales, tienen un elevado riesgo de desarrollar lesiones por presión. Miren ustedes, hablando con Javier Soldevilla, que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Decíamos, llevamos años luchando contra la pandemia silente de las lesiones por presión y es importante no bajar la guardia y no permitir que el COVID nos haga retroceder en los resultados de prevención que teníamos. Es importantísimo que definan políticas activas de seguridad del paciente en relación con las lesiones por presión y la pandemia del COVID. Ahora son más necesarias que nunca. Ahora la seguridad del paciente es más necesaria que nunca. Y hay que adaptar las políticas clínicas, las directrices clínicas a la nueva situación. Vamos a tener muchos pacientes con dispositivos clínicos y no se olviden que van a tener mucha población anciana en riesgo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues miren ustedes, valorar el riesgo de desarrollar lesiones por presión, escala de Braden, Norton, la que ustedes quieren mientras esté validada, asignar cuidados preventivos en función del riesgo del paciente. Esto es muy importante, no sirve de nada valorar riesgo si yo no estratifico cuidados en función del riesgo. Valorar el estado general del paciente y los cuidados generales de prevención, higiene, nutrición, hidratación. Tener en cuenta las lesiones por presión bajo el punto de vista de las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia. Hoy en día ya hablamos de presión, pero también hablamos de presión y cizalla, fricción, presión más fricción, las lesiones cutáneas asociadas a la humedad por presión. O sea, nos vamos a encontrar pues, con pacientes muy complejos y pacientes que representan pues, un riesgo muy importante de poder desarrollar lesiones por presión y lesiones relacionadas con la dependencia. Importante los cuidados específicos de prevención, movilización y incremento o fomento de la actividad de los pacientes, hacer cambios posturales, y sabemos que esto es difícil con los equipos de protección y en pacientes que están aislados, evitar el efecto de la inclinación de más de 30 grados, sabemos que más de 30 grados es perjudicial para las lesiones por presión, pero vamos a tener pacientes respiratorios que estarán semisentados y esto añade un problema. También cuidado con las zonas expuestas a incontinencia. No podremos hacer el óptimo manejo que hacíamos hasta ahora de la incontinencia y eso es un factor agravado. Proteger la piel en las zonas de riesgo de compresión con ácidos grasos hiperoxigenados. Utilizar superficies especiales y proteger ante la presión local. Permítanme que me centre un poco en la presión local.
Saben que tenemos lesiones por presión relacionadas con el apoyo, con dispositivos y en zonas de dermatitis asociada a la incontinencia. Y para hablar de manejo local de la presión, yo el otro día ya les hablaba, pues que un servidor pues lleva casi 20 años investigando y trabajando en el manejo local de la presión y aquí tienen soluciones. O sea, vamos a tener pacientes en decúbito supino y saben ustedes que sacro, talón, trocánter son las localizaciones más frecuentes. Pues para ello podemos disponer de apósitos hidrocelulares, algunos de ellos tienen evidencia de manejo local de la presión. Piensen en los dispositivos, o sea, vamos a tener mucho paciente con mucho dispositivo clínico y tenemos pues alternativas para evitar el problema de estos dispositivos clínicos en estos pacientes cuando hacen presión local. Vamos a tener pacientes en terapias intensivas, pacientes en terapia intensiva con multitud de dispositivos clínicos, multitud de aparatos y fíjense ustedes pues que tenemos sistemas para poder prevenir las lesiones por presión en estos pacientes. Vamos a tener, insisto, pacientes de altísima complejidad. Aquí tienen, por ejemplo, pues un paciente con ECMO. Vamos a tener pacientes con ECMO y los pacientes con ECMO pues representan un riesgo añadido. Aparte del estado general del paciente y de las lesiones por un paciente que está en decúbito supino, pues representan también el riesgo de cantidad de tubos, aparatos, sensores, etcétera, que les están afectando. Esto que tienen aquí, yo últimamente estoy trabajando en pediatría, no en adultos, pero aquí tienen, por ejemplo, imágenes de pacientes pediátricos con ECMO. O sea, paciente sedado, paciente inmóvil y paciente con tubos que le pueden producir lesiones. Si se fijan, pues en esta abeja podrán ver una lesión por presión. Nosotros trabajamos con alivio local de la presión con apósitos y con dispositivos como pueden ser almohadas de espuma viscoelástica. Pero no se olviden el resultado. Esto que ven ustedes aquí es en un paciente con ECMO, un mal manejo de la presión, pues nos produce una lesión por presión en zonas que pueden ser catastróficas. Los pabellones auriculares es cartílago, el cartílago cuando se necrosa, pues puede producir una muerte, la isquemia, la necrosis puede representar que ese tejido no sea viable y se tenga que eliminar. Proteger no quiere decir sacar de la visualidad, sino proteger quiere decir utilizar apósitos que tengan capacidad de manejo de la presión. No olviden también, yo el otro día les hablaba de la otra pandemia. La otra pandemia es, no olviden de protegerse ustedes. El otro día hablamos y otro día hablaremos más detenidamente las lesiones en los profesionales, lesiones, en este caso, pues sorprendente tener que hablar de protegernos los profesionales ante las lesiones por presión, pero nosotros las vamos a sufrir y yo aprovecho cualquier oportunidad que tengo para decirles pues, que con un adecuado cuidado de la piel, con ácidos grasos hiperoxigenados, con un adecuado cuidado de la piel, utilizando, en este caso, apósitos con capacidad de manejo de la presión, no sistemas de fortuna, que al final lo que van a lesionar, lo que van a hacer es lesionar más, sino utilizando pues con apósitos hidrocelulares, les van a permitir a ustedes pues manejar localmente la presión en el caso de los profesionales. Aquí nos llaman los MacGyvers, los que nos dedicamos a prevenir heridas, pero aquí imaginación al poder y protéjanse ustedes porque sin profesionales de la salud en perfectas condiciones no podemos luchar contra el virus. En el caso de que los pacientes presenten lesiones por presión, detéctenlas cuanto antes y apliquen un programa de cuidados basado en productos de curación avanzada. Van a necesitar materiales, provéanse de materiales, van a tener una gran cantidad de pacientes con o en riesgo de heridas y van a tener problemas probablemente con la cadena de suministros. Entonces esto es importante que lo prevean. El acrónimo TRIME les puede ser de gran utilidad para priorizar acciones y no se olviden de otro tipo de lesiones. Ustedes van a convivir, el COVID va a convivir con otro tipo de lesiones. Ustedes van a tener pacientes quirúrgicos. Estos pacientes quirúrgicos tienen riesgo de infección. Hoy en día disponemos de sistemas que nos permiten prevenir el riesgo de infección de sitio quirúrgico con apósitos o con dispositivos de terapia de presión negativa de uso incisional. No se olviden de ello porque el COVID les va a convivir con partos, va a convivir con cirugías que no se pueden desprogramar y estos pacientes pues están en una situación de mayor riesgo de infección, entonces extremen las precauciones. No se olviden tampoco de las erosiones, desgarros o laceraciones cutáneos, lo que en inglés se llaman skin tears.
nos vamos a encontrar con población muy anciana, y esa población muy anciana es una población en la cual es frecuente que nos encontremos con las erosiones, desgarros cutáneos, skin tears, y les aconsejo pues, que protejan al máximo a estos pacientes. Ya para acabar, permítanme que les hable. Nosotros vamos aprendiendo día a día del COVID y nos estamos encontrando con nuevas lesiones. Por hallazgos, los colegas italianos nos hablaron, esto que tienen aquí es un caso clínico que salió hace 10 días prácticamente, aquí los acontecimientos van que vuelan, y nos hablaban de lesiones acroisquémicas. Esto que tienen aquí esto es en un niño de 13 años, en tiempo de COVID, y nos estamos empezando a ver algunas manifestaciones cutáneas del COVID, algunas de ellas compatibles con heridas. En este caso, se trata de lesiones muy parecidas a la perniosis o sabañones, en lenguaje vulgar. Fíjense ustedes pues, cómo afectan a extremidades, ya sea los dedos de los pies, los dedos de las manos. Yo les voy a pasar esta presentación y aquí tienen bibliografía también. Algunos dermatólogos están empezando a definir también otros tipos de lesiones, como urticaria, como lívido, como lesiones vesiculares, petequiales, en forma morbilliforme, y evidentemente las lesiones acrales. Yo, bajo el punto de vista de heridas, me voy a referir a las lesiones isquémicas acrales. Es lo que algunos dermatólogos están empezando a denominar como los dedos del pie del COVID, pero no son dedos del pie, serían dedos, porque también afectan a las manos. Fíjense ustedes, pues esto probablemente se está estudiando, pero probablemente nos encontramos con problemas microvasculares que pueden llegar a ser muy serios, pero que normalmente no pasan de una manifestación de este tipo. Estos pues son imágenes que me pasaban hace 10 días de unos compañeros donde está mi facultad, y fíjense ustedes que nos encontramos con lesiones compatibles con sabañones en personas que son COVID positivos o en personas que han tenido contacto con el COVID y que no son COVID positivos. Estas que tienen a la derecha me las han pasado esta tarde una compañera, y fíjense ustedes cómo a nivel de dedos de las manos y a nivel de dedos de los pies, pues empezamos a ver problemas. Sé que las imágenes no son muy lindas, no son muy clínicas, pero es que hoy en día pues estamos trabajando sobre la marcha. Nos encontramos ante lesiones microvasculares localizadas en zonas acrodistales que pueden producir dolor en personas con COVID o en contacto con COVID. Bajo el punto de vista del tratamiento de estas lesiones, nosotros nos hemos planteado el revertir el efecto de la isquemia, mejorar la capa grasa de la piel y revertir el efecto antirradical del proceso de isquemia. Les voy a contar un poco en un par de minutos lo que estamos haciendo. Nosotros llevamos muchos años trabajando con los ácidos grasos hiperoxigenados. En el 2005 publicamos un ensayo clínico aleatorizado demostrando la efectividad de los ácidos grasos hiperoxigenados en la prevención de lesiones por presión con mepentol, un producto de ácidos grasos hiperoxigenados. Sabemos que funciona muy bien y nosotros lo utilizamos para prevenir, para cuidar la piel sometida a presión, en las zonas de presión, y también los utilizamos para revertir lesiones de estadio 1. De manera empírica, lo empezamos. Esta es una línea de investigación que tenemos en un hospital pediátrico en Sant Joan de Déu, en Barcelona, y lo hemos empezado a utilizar también, lo utilizamos empíricamente, ya tenemos un proyecto financiado para intentar revertir el efecto en la púrpura fulminans, para intentar delimitar las zonas de lesión. Sabíamos que nos funcionaba en lesiones por presión, lo empezamos a utilizar y vimos que nos funcionaba bien, y ahora estamos con un ensayo, con un estudio para determinar oximetría y microcirculación. Y fíjense ustedes cómo con ácidos grasos hiperoxigenados vamos delimitando las zonas, la zona dañada por la isquemia de la piel, para evitar amputaciones. Lo que hemos hecho ha sido trasladar esto que hemos hecho, que nos está funcionando en lesiones mucho más graves, lo estamos haciendo ahora también en pacientes con lesiones acroisquémicas por COVID. Y estamos utilizando ácidos grasos hiperoxigenados. Este es el primer paciente que empezamos a tratar. Y fíjense ustedes cómo hemos podido delimitar y hemos podido reducir el efecto. Los pacientes manifiestan menos dolor, menos problemas con este tema. Tengo que comentarles que la lesión que han visto anteriormente
esta lesión es por una sepsis meningocócica, no tiene nada que ver con el COVID, pero lo que sí que hemos visto de un artículo que encontré, lo hablaré el día que hablemos de Pronos, encontré un artículo de los chinos que hablaban de lesiones de este tipo en pacientes con COVID. Probablemente no sea por el virus, sino que sea por lo que comentaba el doctor Macías, sería por un problema de una coagulación vascular intradiseminada, un fenómeno de CID. Pero en algunos pacientes muy graves se pueden encontrar situaciones parecidas a estas, pero insisto, esta es de origen bacteriano, la que van a ver ustedes es una sepsis de origen vírico. Yo lo dejaría aquí, estamos en tiempo. Les envío un saludo muy fuerte de parte de mis compañeros del GNA-UPP, del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Ultras por Presión y Áreas Crónicas. Comentarles que en la web del GNA-UPP hemos abierto una sección con información sobre cuidado de la piel, cuidado de heridas, prevención de heridas ante la pandemia con el COVID, y les invito a utilizarla. Y muchísimas gracias por su atención. Les deseo mucha suerte. Por favor, cuídense, porque manejar el COVID es tremendamente complejo. Pero si el recurso esencial son ustedes, los profesionales. Protéjanse, actúen de manera racional, definan muy bien en los centros los circuitos de sucio, de limpio de pacientes contaminados, utilicen equipos de protección individual, ténganle mucho respeto al COVID, porque el COVID les va a costar vidas a ustedes. Esta tarde estaba viendo noticias de compañeros de España, del Reino Unido, de Italia, enfermeras, médicos que están falleciendo. Y ya pensando bajo el punto de vista de las heridas, sobre todo prevengan lesiones por presión, prevengan infecciones de herida quirúrgica, erosiones, desgarros, laceraciones cutáneas y tengan en cuenta otras lesiones de la piel relacionadas con el COVID. Por favor, enfermería, estamos al lado de los pacientes. Enfermería tenemos que ver con el cuidado de las heridas y jugamos un papel muy importante. Reporten, investiguen, etc. Y aquí les dejo mi correo electrónico, por si alguien quiere hacer alguna consulta más específica o si alguien quiere compartir algún caso. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor Joan Henry. Celia Ramírez. Hola, Celia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Yo con algunos problemas técnicos, por eso no tengo el video activado, pero sí tengo una pregunta que está aquí para usted, de cuál sería la prescripción médica y o el manejo con AGHO. Los ácidos grasos hiperoxigenados son un producto sanitario. Para nosotros son fundamentales en la prevención. Bien, los ácidos grasos hiperoxigenados los utilizamos para prevenir lesiones por presión, para tratar lesiones por presión de estadio 1. Algunos ácidos grasos hiperoxigenados además tienen marcado CE que les permite ser utilizados en lesiones superficiales. Los utilizamos tanto para prevenir y tratar lesiones por presión de estadio 1 como para mantener en buenas condiciones la piel en zonas de insuficiencia vascular. Es decir, los utilizamos para lesiones por presión, insuficiencia venosa y también los utilizamos en pacientes en pie diabético para mejorar el estado de la piel y mejorar la microcirculación. Es una medida que es compatible con la utilización de apósitos hidrocelulares, con espumas poliméricas. Otra pregunta también es en torno a la frecuencia con que el personal de salud debiera cambiarse las EPIs para evitar lesiones por presión. Vale. Vamos a ver. El personal de salud tiene que trabajar, cuando está en contacto con pacientes, siempre tiene que estar protegido con EPIs. Lo que tenemos que hacer es planificar periodos de tiempo, o sea, periodos de 2 a lo sumo 3 horas, en las cuales una persona esté cambiada y esté con la EPI puesta, ¿de acuerdo? O sea, esto es muy importante. En cuanto a los cubrebocas, se recomienda cada 5 o 10 minutos, si es posible, y con una técnica limpia, o sea, en un entorno que no está contaminado,
el aliviar la presión de las cintas, o sea, hacer un alivio de la presión. Esto lo comentamos el otro día, lo vamos a comentar en otra sesión también. Ir haciendo, aliviar, yo lo hago con mis gafas, pero imagínense que llevase pues una máscara, pues o un cubrebocas, ir aliviando. Lo ideal sería cada 5 o 10 minutos, si no, pues cada cuando se puede hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Doctor, otra pregunta. Si no se tuviese ácidos grasos hiperoxigenados, ¿qué se recomienda? Si no hay ácidos grasos hiperoxigenados, aceite de oliva, por ejemplo, puede ser una opción. No es la idónea, pero los ácidos grasos hiperoxigenados son aceites que están enranciados. Mediante ozono se han enranciado. Entonces, si no hubiesen, se podría intentar con aceite, pero no tiene la misma efectividad. Una cosa importante, una cosa son ácidos grasos hiperoxigenados, otra crema hidratantes, no confundan. La crema hidratante no nos va a servir para esto. Es muy importante en cuidado de la piel diferenciar entre ácidos grasos hiperoxigenados, productos barrera, que es otra historia, que no es lo que estamos hablando aquí, ácidos grasos hiperoxigenados, productos barrera y crema hidratante. A la pregunta que me hacen, pues utilizar un aceite. Aceite de oliva si puede ser. Muy bien. Doctor, pues si usted quisiera agregar algo con relación a la presentación anterior del doctor Alejandro Macías, sobre todo en estas dificultades que hay de los entornos de terapia intensiva improvisados, si quiere hacer énfasis en algún aspecto, adelante, doctor, por favor. Mire, sí que me gustaría enfatizar una cosa. Habrá personas que tendrán que utilizar respiradores y no están acostumbradas a utilizar respiradores. Normalmente en la terapia intensiva se conoce la ventilación mecánica no invasiva y se protege a los pacientes. Las personas pues, que sea la primera vez que utilizan este tipo de sistemas piensen en las lesiones por presión por dispositivos clínicos. Intenten proteger la cara del paciente de los sistemas de presión de ventilación mecánica no invasiva, intenten proteger de los tubos, de los dispositivos clínicos. Para ello pueden utilizar apósitos hidrocelulares. Yo les recomendaría que no utilizasen hidrocoloide, porque el hidrocoloide no reduce la presión y el hidrocoloide nos puede plantear problemas a la hora de retirar la piel. En el caso de que utilicen apósitos adhesivos no de silicona, les recomiendo también que utilicen protectores cutáneos no irritantes. Pero sobre todo, mi recomendación es no bajar la guardia. O sea, el hecho de que tengamos el COVID no quiere decir que no tengamos que bajar la guardia. Vamos a tener más dificultades para hacer los cuidados preventivos habituales de lesiones por presión. No vamos a tener las superficies especiales que normalmente tenemos. Entonces, por favor, eso ténganlo en cuenta, porque si no nos vamos a encontrar con una nueva pandemia. Nos vamos a encontrar con una pandemia asociada al COVID, que es una pandemia de lesiones por presión. Importantísimo también en las residencias e importantísimo también en los domicilios. Las personas que trabajen en la comunidad, por favor, hagan seguimiento de los pacientes, hagan seguimiento con los cuidadores y extremen las precauciones. En España está muriendo muchísima gente en residencias. Entonces, extremen los cuidados en las residencias, porque es un sitio de mucho riesgo también. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Agradecerte toda la generosidad con la que nos brindas tu conocimiento. Yo creo que una frase muy importante que hoy enunciaste en algún momento es que seguimos trabajando, nos cuidamos y nos capacitamos sobre la marcha. Agradecerles a todos la participación, esperarlos para la siguiente sesión de esta serie de masterclass por parte de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional. Les agradecemos su participación y los invitamos. Les pedimos que resuelvan la encuesta que aparece al finalizar y en nuestra página web www.unam.mx encontrarán ustedes el programa de las sesiones
para que se inscriban y allí puedan descargar su constancia y consultar los materiales que cada experto pone a nuestro alcance. Muchas Maestra gracias. Sara, ¿te deseas participar en este cierre? Muchísimas gracias a todos. Joao, muchas gracias al doctor también, al doctor Macías que aportó en estas masterclass. Muchísimas gracias a todos. Tuvimos más de 800 participantes en Webex. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos dentro de una semana. Hasta pronto.